Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque España anuncia el cierre de sus fronteras terrestres y solo podrán entrar al país ciudadanos españoles, ciudadanos residentes en España, trabajadores transfronterizos o quien acredite causas de fuerza mayor o situación de necesidad. El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, anunció la medida para poner freno a la propagación del coronavirus, que en España ya tiene casi 10.000 contagiados y ha dejado 329 muertos. A continuación, los titulares de otras noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Gobierno confirma 9 casos de coronavirus en Colombia. Ya son 54 en todo el país. Alcaldesa Claudia López declara calamidad pública en Bogotá por la amenaza del coronavirus. Gobernación de Cundinamarca ordena cierre de balnearios en el departamento y declara calamidad pública tras nuevo contagio en Subachoque. Extreman medidas en los aeropuertos del país. Migración Colombia anuncia más controles en fronteras por mar, tierra y aire. Medellín, la segunda ciudad con más contagios en el país, declara la calamidad pública. Así avanzan las medidas en los pasos fronterizos de Colombia. Primera paciente contagiada con coronavirus en el país ya se curó. Sigue la alarmante expansión del coronavirus en Europa. España registra más de 1.000 contagios en un solo día. Refuerzan aislamientos y cierres de fronteras. Latinoamérica sigue reportando más contagios y extrema medidas. Chile cierra fronteras ante el incremento de contagios. Descubra cómo manejar su hogar si un miembro de la familia tiene que aislarse por sospecha de coronavirus. Bogotá y Medellín con calamidad pública por propagación del coronavirus. Colombia ya tiene 54 casos de coronavirus. Bogotá es la ciudad con más contagiados. Tiene 28 casos. Se curó la primera contagiada de coronavirus en Colombia. Es la joven de 19 años que llegó desde Milán. ¿Cómo están funcionando los controles en migración? Extranjeros no pueden ingresar al país. Fronteras sin control. Así están los pasos que el gobierno ordenó cerrar. ¿Cómo es la vida de millones de niños sin clases por emergencia del coronavirus? Cartagena cierra playas y prohíbe yates y veleros por coronavirus. Primer contagiado por COVID-19 en Cali. Con Luisa Tobo. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El gobierno distrital declaró la calamidad pública en Bogotá tras el aumento de casos de COVID-19. La mandataria de la ciudad aseguró que esto permite el traslado de recursos y facilita la contratación directa. Cristian Sandoval con los detalles. Cristian, muy buenos días. Luisa, buenos días. Mire, la alcaldesa Claudia López asegura que la calamidad pública no quiere decir que haya un problema de salud pública, simplemente permite que recursos destinados a otro tipo de actividades sean destinados precisamente para esta emergencia que se está viviendo por la pandemia del COVID-19. También quiero contarles que los nuevos casos que se registraron en Colombia, todos son presentados en la ciudad de Bogotá. 5 de ellos habían tenido paso por España y 1 por Ecuador. Los otros 3 casos nuevos tendrían relación directa con personas que ya estaban contagiadas, y estos 9 casos todos están siendo tratados desde la casa, por supuesto, bajo supervisión médica de las entidades de salud. Estaremos entregando esta información con todos los detalles mucho más adelante. Así es, Cristian, gracias. Y en el departamento de Cundinamarca también se declaró la calamidad pública y se tomaron estrictas medidas de prevención de cara a la crisis en el país por la presencia del COVID-19. Estig Luenga nos amplía esta información. Estig, muy buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Las saludos del occidente, la capital del país. Así es, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, declaró la calamidad pública en todo el departamento. Esto con el fin de adquirir algunos recursos por parte del Estado para prevenir la propagación del COVID-19. Otra importante noticia tiene que ver con las nuevas medidas que va a tomar Migración Colombia. En contados minutos, su director, Juan Francisco Espinosa, dará una rueda de prensa donde se conocerán detalles tanto de las restricciones que se harían en la frontera con Venezuela, como también las restricciones que se harían en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Recordemos que en este momento están restringidos la entrada de algunos viajeros procedentes de Europa. El desarrollo de esta noticia más adelante, Luisa. Estig, muchas gracias. Y es que el cierre de los 7 pasos fronterizos que comparten Colombia y Venezuela se hizo efectivo el pasado sábado a partir de las 5 de la mañana. Sin embargo, son muchas las personas que no han acatado esta medida, transitando por trochas ilegales.
El pie de fuerza ha resultado insuficiente para controlar el flujo de personas que entran ilegalmente al país por trochas como la 80, la Cortica y Paraguachón, que son las más conocidas y de fácil acceso. Se prevé que alrededor de 1.000 personas transitan diariamente por estos lugares. A pocos metros del puente Simón Bolívar, la presencia masiva de venezolanos represados en Colombia hizo que autoridades nacionales habilitaran un cordón humanitario para que estas personas puedan retornar a sus hogares. Sin embargo, el acceso ilegal a nuestro país por trochas en esta zona es multitudinario. La frontera con el Ecuador amaneció cerrada. Autoridades de Nariño y la provincia del Carchi efectuaron el cierre del paso de Rumichaca y se espera que en las próximas horas se efectúe una reunión para aclarar los trámites necesarios para el comercio exterior. El paso únicamente está autorizado para colombianos y extranjeros residentes que se sometan al periodo de cuarentena. En el puente internacional limítrofe entre Putumayo y Sucumbios, Ecuador, hay incertidumbre ante las pocas medidas preventivas que se han adoptado. A diario circulan migrantes sin ninguna clase de control asistencial y administrativo contra el coronavirus. Europa, actual epicentro de la pandemia del coronavirus, sufre un recrudecimiento del brote en las principales capitales que empiezan a lucir como ciudades fantasma. Chile cierra sus fronteras para evitar la propagación del COVID-19, donde ya hay 155 infectados, y las bolsas del mundo viven una nueva jornada de grandes desplomes en medio del pánico desatado por la epidemia. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El coronavirus sigue propagándose sin freno en Europa, donde España pasó a convertirse en el segundo país del mundo que registra más nuevos casos al reportar más de 1.000 contagios en menos de 24 horas. La nación ibérica ya registra más de 9.100 infectados y 300 muertos, mientras las autoridades prevén que la epidemia crecerá en los próximos días, pese a que alrededor de 47 millones de personas llevan parcialmente confinados desde el sábado por la noche y solo pueden salir de casa para trabajar, comprar comida o medicamentos o ir a un centro sanitario. De hecho, las calles de Madrid lucen completamente vacías. El centro de la capital española parece una ciudad fantasma desde que se aprobó la limitación total de movimiento de los ciudadanos para frenar la expansión del COVID-19, que ya alcanzó a figuras políticas tan representativas como el presidente de Cataluña, Quim Torra, quien dio positivo para la enfermedad. Esta pandemia tampoco da tregua en Italia, donde la cifra de muertos aumentó a 1.800 y los contagiados ya supera las 24.700 personas, mientras Francia se prepara para el aplazamiento de la segunda vuelta de sus elecciones municipales prevista para el 22 de mayo ante la propagación acelerada del patógeno en el país galo. En las Américas, el COVID-19 continúa ganando terreno pese a las fuertes restricciones que han puesto algunas naciones para contener la pandemia, como Chile, que en una medida sin precedentes cerró todas sus fronteras marítimas, terrestres y aéreas para frenar la expansión del patógeno, que en las últimas horas ha registrado un aumento exponencial en el número de casos, que ya llegó a los 155 contagios. Argentina y Perú también anunciaron el cierre de sus fronteras, la suspensión de clases y el cierre de los parques nacionales. Las acciones no solo se limitan en Sudamérica. Los países centroamericanos han intensificado las medidas para contener la propagación del virus. Panamá ha prohibido la entrada de extranjeros no residentes en el país y Honduras ha cerrado sus fronteras al tráfico de pasajeros durante una semana. En Estados Unidos también se han tomado medidas de choque. Nueva York y Los Ángeles cerraron bares, restaurantes, teatros y salas de cine para contener el brote. Aunque la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó de emergencia sus tipos de interés y otros bancos centrales tomaron medidas contundentes similares para amortiguar el impacto económico mundial del coronavirus, los mercados siguen sumidos en el pánico. Las bolsas asiáticas y europeas han perdido hasta un 8% en su apertura, mientras todas las operaciones en Wall Street fueron suspendidas de manera automática después de que los principales índices abrieran a la baja con desplomes del 7%. El precio del petróleo sigue en caída libre y ahora el Brent se cotiza por debajo de los $31 por barril tras una bajada del 8,77%. El primer cara a cara entre Joe Biden y Bernie Sanders en tiempos de coronavirus y emergencia nacional terminó con una fuerte propuesta del ex vicepresidente de Barack Obama, quien propuso sacar los militares a las calles para contener la emergencia que ha desatado la pandemia del COVID-19 en el país norteamericano. Al menos 5 personas murieron en un tiroteo en una gasolinería en el estado de Missouri, Estados Unidos. El hecho, que dejó 3 civiles, un policía y el agresor muertos, ocurrió cuando el atacante chocó el vehículo contra la estación de servicio para luego abrir fuego. Última hora, Noticentro 1 CMI.
Mucha atención porque la ciudad de New Jersey en Estados Unidos acaba de ordenar el toque de queda por el coronavirus. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murray, anunció hace pocos minutos que decreta el toque de queda para negocios no esenciales, que deberán cerrar cada día antes de las 8 de la noche, hora local, para prevenir el aumento de contagios por el coronavirus. También prohibió todas las reuniones de más de 50 personas desde esta noche. Estaremos muy pendientes de esta noticia y les seguiremos informando. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos con más información en Noticentro 1 CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Bogotá declara calamidad pública por la expansión del coronavirus. La capital ya reporta 28 de los 54 casos confirmados. La alcaldesa Claudia López insiste en mantener las recomendaciones como quedarse en casa si presenta síntomas gripales, lavarse las manos y evitar el contacto físico. Cristian, muy buenas tardes. ¿Y qué implica la calamidad pública? Luisa, buenas tardes. Implica que el gobierno distrital puede destinar recursos exclusivamente para el tema de salud pública en este caso. Esto no quiere decir que se presenten problemas exactamente de salud pública y que la gente debe estar con total tranquilidad. La calamidad pública permite disponer de recursos monetarios y contratar directamente bienes o servicios exclusivamente destinados a atender la causa del problema. Ese es el nombre que le da la ley. No es que esté pasando nada nuevo hoy que nos obligue a declarar, no es por razones de salud pública, es para que podamos hacer traslados presupuestales y si lo requerimos contratación directa. El distrito también anunció que se suspenden las visitas a centros de adultos mayores y de adolescentes de la Secretaría de Integración Social como una medida para combatir la pandemia. Vamos a suspender visitas por el tiempo que se determine a nivel de emergencia, que la Secretaría de Salud nos irá informando, visitas en estos lugares para proteger tanto a los adultos mayores como a los niños y niñas y población en condición de discapacidad que está 24/7 en nuestros servicios. López aseguró que no levantará la medida de pico y placa, pues esto haría que aumenten los problemas respiratorios entre los bogotanos. Luisa, 54 casos en Colombia, 28 de esos en Bogotá. De esos 28 casos, 9 son nuevos en la capital. 5 habrían estado en España y 1 en Ecuador. Los nuevos 9 casos de la ciudad de Bogotá se presentaron en todas personas adultas. 5 de estos ciudadanos tuvieron paso por España y 1 por Ecuador. Los otros 3 habrían tenido relación directa con los infectados. Las estadísticas, los datos que surgen de la progresión de esta epidemia en otros países ya arrojan resultados importantes donde nos indican que la población mayor de 70 años tiene una mortalidad muy alta que va entre el 5 y el 15%. Este es el mapa actualizado de las personas diagnosticadas con COVID-19. La cifra total de contagios confirmados en el país se eleva a 54, 28 en Bogotá, 7 en Medellín, 1 en Río Negro, 1 en Cali, 1 en Buga, 1 en Palmira, 7 en Neiva, 3 en Cartagena, 1 en El Meta, 1 en Cauca, 1 en Manizales, 1 en Dos Quebradas y 1 en Facatativá. Las autoridades de salud señalan que cada día se van a conocer más casos de personas infectadas, por lo que es importante seguir las recomendaciones y no entrar en pánico. Luisa, gracias al aislamiento que tuvo la primera paciente detectada con COVID-19 en Colombia, ya se encuentra recuperada. También gracias a la atención que le prestó la Secretaría Distrital de Salud. La alcaldesa de Bogotá señaló que la primera paciente en el país ya terminó su proceso de recuperación y en este momento está totalmente recuperada. La mujer estuvo desde el pasado 6 de marzo en su casa bajo supervisión de la Secretaría de Salud. Esa joven está hoy curada de coronavirus, lo pudimos confirmar el día de ayer. El primer caso reportado en Colombia de coronavirus ya lo superó. La primera mandataria de la ciudad aseguró que seguirán apareciendo casos de este virus en la ciudad, pero que no es motivo para entrar en pánico. De manera que cuidarse sí funciona. Cumplir las normas de autocuidado ordenadas por la alerta amarilla sí funciona. Pero por eso justamente es que necesitamos cumplirlas. Es importante seguir al pie de la letra las recomendaciones de las entidades para contrarrestar los posibles contagios.
Luisa, la primera mandataria de la salud también asegura que Bogotá está abastecida de alimentos, así que no es necesario entrar en pánico. Desde el occidente de Bogotá, Cristian Sandoval García, Noticentro 1 CMI, muy buenas tardes. Cristian, muchas gracias. Y Cundinamarca también declaró la calamidad pública y se tomaron estrictas medidas de prevención para contener la acelerada propagación del COVID-19. Stig, muy buenas tardes. ¿Y qué medidas se contemplan en el departamento? Hola Luisa, televidentes, buenas tardes. La saludo nuevamente desde el occidente de la capital del país. Así es, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció las medidas como el cierre de balnearios y también todo espacio público donde se pueda presentar aglomeración de personas. Luego de conocerse el primer caso de contagio por parte de una persona mayor en el municipio de Subachoque, Cundinamarca, el gobernador de este departamento anunció nuevas medidas para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19. La declaratoria de calamidad pública en el departamento de Cundinamarca. Con esto pretendemos poder llevar acciones y medidas rápidas a cada uno de los 116 municipios. Hemos adoptado medidas como la de enviar a casa desde hoy a todos los profesionales, a todas las personas vinculadas a la gobernación mayores de 60 años. Un llamado se hizo a los gerentes de los hospitales del departamento de Cundinamarca. Invitar a los gerentes de los hospitales de toda la red pública del departamento a canalizar la información única y exclusivamente en el secretario de salud. No podemos, nadie debería estar enviando mensajes equivocados, generando pánico a través de las redes. A los rectores de las instituciones también se les hizo un fuerte llamado. No hay tiempo para esperar a que en un municipio a 6 horas de distancia del departamento le llegue una carta diciendo que no hay clases. Se suspenden las clases desde el día de hoy y es por el bien de nuestros niños. El comandante de la policía de Cundinamarca recibió un claro mensaje. Todos los balnearios y establecimientos comerciales como bares y tiendas donde se presente aglomeración deben cerrar sus puertas. Luisa, otra importante noticia se daría en los próximos minutos aquí en la oficina principal de Migración Colombia, pues estamos a la espera de que llegue el director Juan Francisco Espinosa, quien va a entregar algunos detalles sobre las medidas que se están llevando por la propagación del coronavirus COVID-19. Noticentro 1 CMI conoció de primera mano algunos avances, tiene que ver con el cierre de la frontera con Venezuela. Recordemos que está pasando mucha gente por este sitio y tienen que tomar nuevas medidas. Otra tiene que ver con las alertas migratorias que se están dando en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en al menos 12 aeropuertos, como también lo dijo el procurador Fernando Carrillo en las últimas horas. Luisa, la información que desarrollamos a esta hora desde el occidente de la capital del país para Noticentro 1 CMI, Stig Luengas. Stig, muchas gracias, seguimos atentos. Y por la emergencia declarada, hoy miles de niños se quedaron en casa por la suspensión de clases. Una de las consecuencias es que los padres no tienen con quién dejar a sus hijos y cómo se garantiza la alimentación de los menores que reciben algún tipo de subsidio. Juan Armando, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las medidas del Ministerio de Educación? Luisa, muy buenas tardes. A esta hora del mediodía me encuentro con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien acaba de hacer un importantísimo anuncio. Tiene que ver con una aplicación para que los niños puedan, especialmente de los colegios oficiales, puedan tener acceso a material pedagógico. ¿Cómo va a funcionar esta aplicación ahora que el gobierno pues ha establecido medidas para que los niños no tengan que ir al colegio en prevención al coronavirus? Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas las familias. Por favor, les solicitamos, como siempre lo han hecho, este compromiso con los niños, con el proceso educativo, y para ello ponemos a su disposición la plataforma Aprender Digital. La pueden encontrar en www.colombiaaprende.edu.co. ¿Qué encuentran allí? 80.000 contenidos, catalogados por edad, por nivel de formación, por área, matemáticas, lenguaje y ciencias, pero también temas culturales que les permita generar unas rutinas con los niños, niñas y adolescentes para un uso del tiempo en la casa con propósitos de aprendizaje y con trabajo escolar. Muchas gracias, señora ministra de Educación. Cabe recordarles a las familias a esta hora del mediodía que las actividades presenciales en los colegios han sido suspendidas hasta el 20 de abril como parte de unas medidas que incluyen el anticipo de las vacaciones escolares. Desde el Ministerio de Educación, para Noticentro 1 CMI, informó Juan Armando Rojas. España anunció el cierre de sus fronteras y solo permitirá la entrada a sus nacionales o casos excepcionales, luego de que los nuevos contagios superaran los 1000 casos en menos de 24 horas.
Europa, actual epicentro de la pandemia del coronavirus, sufre un recrudecimiento del brote que ya afecta a las principales ciudades del viejo continente. España pasó a convertirse en el segundo país del mundo que registra más nuevos casos al reportar más de 1.000 contagios en menos de 24 horas. La nación ibérica ya registra más de 9.100 infectados y 300 muertos, mientras las autoridades prevén que la epidemia crecerá en los próximos días, pese a que alrededor de 47 millones de personas llevan parcialmente confinados desde el sábado por la noche y solo pueden salir de casa para trabajar, comprar comida o medicamentos o ir a un centro sanitario. De hecho, las calles de Madrid lucen completamente vacías. El centro de la capital española parece una ciudad fantasma desde que se aprobó la limitación total de movimiento de los ciudadanos para frenar la expansión del COVID-19, que ya alcanzó a figuras políticas tan representativas como el presidente de Cataluña, Quim Torra, quien dio positivo para la enfermedad. Esta pandemia tampoco da tregua en Italia, donde la cifra de muertos aumentó a 1.800 y los contagiados ya superan las 24.700 personas, mientras Francia se prepara para el aplazamiento de la segunda vuelta de sus elecciones municipales prevista para el 22 de mayo ante la propagación acelerada del patógeno en el país galo. Y los casos del nuevo coronavirus en América Latina aumentan y las medidas de los gobiernos para intentar contenerlo también. La presencia del nuevo coronavirus ya ha sido confirmada en 17 países de la región, donde se han adoptado medidas desde cierre de fronteras hasta autoaislamiento obligatorio para los viajeros del extranjero. Chile ha sido el último país en anunciar cierre de todas sus fronteras marítimas, aéreas y terrestres, ante un fuerte aumento de los casos de coronavirus en el país, que duplicó el número de contagios en las últimas 24 horas, pasando de 75 a 115. Hasta el momento, solo El Salvador y Nicaragua no han reportado casos. Casi todos los países suspendieron las clases de jardines, colegios y universidades como medida para combatir la expansión del virus. En Estados Unidos se han tomado medidas similares. En Los Ángeles y Nueva York ordenaron el cierre de locales y Nueva Jersey se declaró en toque de queda por cuenta del coronavirus. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿cómo están funcionando los puestos de control fronterizos? Ya les contamos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. La frontera entre Cúcuta y Venezuela es una de las más vulnerables por la expansión del coronavirus. Uno de los casos identificados en Venezuela llegó desde Cúcuta. Carlos, muy buenas tardes. ¿Y cuál es la situación en la frontera? Hola, ¿qué tal, Luisa y televidentes en todo el país? Aquí se ha instalado en el puente Simón Bolívar un canal humanitario para que los venezolanos que vienen en tránsito de Colombia y de cualquier parte del mundo puedan regresar a su patria. Entre tanto, el lugar de paso, la Divina Providencia, cerró sus puertas, donde se les da alimento a más de 6.000 venezolanos durante todos los días. De esta forma, miles de venezolanos utilizan el canal humanitario abierto por Colombia en el puente Simón Bolívar. Los migrantes enfermos o que vengan en tránsito de otros países, se les permite la salida hacia su país. Bien, porque podemos pasar por acá, por el puente, y no por las trochas, bueno, las trochas también, porque por lo menos podemos trabajar. Por lo menos yo soy carretillera. Vine porque mi mamita tiene cáncer y estaba grave y entonces quería verla. ¿Y cómo ve aquí lo del canal humanitario? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Las trochas han sido el paliativo para los migrantes venezolanos que ingresan a su país con alimentos y medicamentos. Todo lo contrario para los colombianos o venezolanos que intentan llegar hasta Cúcuta. De ahí está la puerta que no deja pasar. ¿Y usted es colombiana? Sí, tengo cédula colombiana. ¿Y a qué viene a Colombia? Yo trabajo aquí también porque ese es el problema de nosotros, de la frontera. Estoy trancado desde las 6 de la mañana que esperando a ver si hay paso, pero nada. ¿Usted va a Colombia a qué? A consulta médica, tengo una consulta con el cardiólogo. La Casa de la Divina Providencia cerró hoy sus puertas en forma indefinida. La misma suministraba alimentos a más de 6.000 venezolanos todos los días. Para Noticentro CMI informó desde el Puente Internacional Simón Bolívar, Carlos Salazar. Carlos, muchas gracias. Y en la frontera norte, entre La Guajira y el estado Zulia, a pesar de la orden de cierre de los pasos legales, cientos de personas cruzan por los pasos ilegales. Luis Fernando, muy buenas tardes. ¿Y cuál es la situación en este punto de la frontera? Hola, ¿qué tal, Luisa y televidentes? Originamos esta información desde el Centro Cultural de La Guajira, lugar en el cual se desarrolla en estos momentos el Consejo Extraordinario de Gobierno Ampliado. Allí se debaten temas como los pocos efectos que ha surtido el cierre de la frontera con Venezuela y 3 posibles casos de coronavirus en el departamento de La Guajira.
Pese al anuncio de Iván Duque de cerrar el paso fronterizo de Paraguachón, centenares de personas siguen ingresando y saliendo del país por los más de 200 pasos ilegales. Que no le veo a esa medida ninguna firmeza, porque sinceramente la frontera de Colombia aquí en La Guajira es muy extensa y tenemos muchas trochas. Es más, aquí en la frontera de Paraguachón estamos viendo que la gente no está pasando por el pase que es autorizado y sí está pasando por las trochas. Para mitigar el flujo de personas por los pasos ilegales o trochas, se han tomado varias medidas como el aumento del pie de fuerza. Ahí se ha reforzado con la fuerza, con el ejército, incluso ayer tocó reforzar con el SMAT para que prestara esos servicios. En el departamento actualmente hay sospechas de 3 posibles casos de COVID-19, lo que tiene en extrema precaución a la ciudadanía. Por contactos con personas que han viajado a Puerto Rico, a Panamá, son personas que se encuentran ya en aislamiento. Se espera que las pruebas realizadas a las personas que presentan síntomas asociados al COVID-19 lleguen en el transcurso de la tarde. Entre las medidas que se pueden implementar luego de esta reunión se encuentra el cierre de las playas más concurridas del departamento de La Guajira, como lo son las de Palomino, las de Riohacha, la del Cabo de la Vela, entre otras. Desde La Guajira, Luis Fernando Ariza Moscote, Noticentro 1, CMI. Luis Fernando, muchas gracias. Y en el sur del país también se intensificaron los controles en los pasos fronterizos. Lorena, ¿cómo están funcionando los controles en esa frontera con Ecuador? Luisa, buenas tardes. En el departamento de Nariño los protocolos de seguridad y sanitarios se han activado de tal manera que a este momento la frontera con el Ecuador presenta restricciones en su paso. El departamento de Nariño hasta el momento no reporta casos por coronavirus y por tanto se tienen previstas diferentes disposiciones. Entre otras, el cierre de la frontera con el Ecuador, que desde las 0 horas del día de hoy se presentó la restricción de pasos. Únicamente colombianos y extranjeros residentes podrán ingresar siempre y cuando se sometan al periodo de cuarentena. Es una medida restrictiva bastante fuerte, que pues está a un paso de un cierre de frontera, que eso es lo que solicitamos desde el departamento de Nariño y creo que ahí vamos a hacer el seguimiento de la medida. El departamento de Nariño ha hecho un llamado para que se tomen las medidas de autoprotección para evitar la propagación del COVID-19, recordando a las administraciones locales su responsabilidad en los programas de prevención. Recomendando a todos los municipios, alcaldes, pues también de sus responsabilidades. Esta es una solidaridad de toda la institucionalidad, apoyando las decisiones presidenciales, que apoyen también las decisiones del departamento de Nariño. Juntos podemos lograr superar estas dificultades y ante todo invitar que estén en casa. En próximas horas se adelantarán las gestiones pertinentes para avanzar en la unificación de criterios con los pares ecuatorianos para estipular medidas para el comercio exterior y evitar generar traumatismos a los procesos de importación y exportación. Instituciones de educación públicas y privadas acataron la orden del Gobierno Nacional. Por su parte, el terminal de transporte también ha tomado medidas para evitar la propagación del coronavirus. Desde Pasto, Lorena Caicedo para Noticentro 1 CMI. Lorena, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, la advertencia del presidente Duque a los jóvenes para que no se tomen como un juego la advertencia por el coronavirus. Ya regresamos. Debemos obrar con inteligencia colectiva. Última hora, Noticentro 1 CMI. Y mucha atención porque Estados Unidos acaba de confirmar que hoy se realizará la primera prueba de una vacuna contra el coronavirus en humanos. La carrera mundial por conseguir la primera vacuna efectiva contra el coronavirus se inició hoy, luego de que un funcionario del gobierno estadounidense confirmara que el laboratorio Moderna del estado de Massachusetts despachó un lote de dosis para ser utilizado en el primer humano voluntario, que se someterá al experimento contraviniendo la tradición que indica que son los animales los primeros en ser sometidos a las pruebas médicas. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Mientras tanto, el presidente Iván Duque pidió hoy a los jóvenes de los colegios y de las universidades que durante estos días que van a estar sin acudir a clases se dediquen a protegerse ellos y sus familiares y colaboren con la sociedad para hacer frente a esta crisis del coronavirus. Desde la Casa de Nariño informa Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente Iván Duque le pidió a los colombianos actuar con inteligencia colectiva para superar esta emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Jura por Dios. Al posesionar esta mañana al nuevo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez, el presidente Iván Duque hizo un vehemente llamado a los colombianos para que sean solidarios y que no permitan que los avivatos acaparen o especulen con los elementos sanitarios. También para que todos a quienes se les ordene aislamiento preventivo lo cumplan, porque serán aplicadas sanciones económicas y penales para quienes, estando en cuarentena obligatoria, salgan a la calle. Pero especialmente pidió a los jóvenes que ahora, que no tienen educación presencial, no se vayan a aprovechar de las circunstancias para irse de rumba. Ahora que los jóvenes van a estar por fuera de los colegios y universidades, que no nos quedemos en la cultura de ser vivos y ver dónde hacemos la primera reunión, la primera fiesta, o pensar que esto no nos va a tocar a nosotros, o que los jóvenes no son el mayor factor de riesgo. No, necesitamos la colaboración de ellos, que ninguno piense con viveza, sino que todos pensemos en Colombia, en proteger los seres queridos, en proteger a la sociedad. Y esto es incómodo, es duro, pero es un momento para la unidad más que cualquier otra cosa. El presidente Duque dijo que respetando la libertad religiosa de los colombianos, él se considera un hombre de fe y por eso le pide a la Virgen de Chiquinquirá que ayude al país a salir de esta emergencia. Simultáneamente, el gobierno inició con los gremios empresariales el estudio de medidas que permitan mantener el aparato productivo y el empleo de los colombianos. Estamos viviendo hoy una circunstancia que es totalmente atípica, que está afectando al mundo entero, y la instrucción que tenemos del presidente es concentrarnos en dar ese apoyo que nos permita garantizar que los alimentos van a llegar a la mesa de los colombianos, que vamos a tener además toda la cadena sanitaria que nos garantice que la logística, que los cuidados sanitarios realmente no van a implicar en ningún tipo de riesgo de contagio en la manipulación de los alimentos. Y repito, la prioridad de cuidar el empleo de los colombianos. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, Noticentro 1 CMI. Carlos, muchas gracias. Y Cartagena incrementa las medidas preventivas por el COVID-19. Las playas fueron cerradas. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Y qué otras medidas se van a tomar en Cartagena? Buenas tardes, Luisa, televidentes. Pues también se ha restringido el paso al centro histórico a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. También el acceso a restaurantes que podrán operar a un 30% de su capacidad. Estas son algunas medidas de las que ha tomado la alcaldía de Cartagena para evitar la propagación del virus. Tras 2 nuevos casos confirmados de coronavirus en Cartagena, el alcalde anunció nuevas medidas para evitar la propagación del virus, dentro de las cuales se encuentra el zarpe y la llegada de embarcaciones tipo turístico y comercial en todos los muelles, el cierre de baluartes y fortificaciones y la prohibición de parrillero en motocicletas en toda la ciudad. El centro lo tenemos cerrado desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. También como una medida para impedir las aglomeraciones de personas. Asimismo, se restringió temporalmente las actividades comerciales en los establecimientos como discotecas, bares, casinos, iglesias, salas de cine, gimnasios, centros recreativos, entre otros. El uso de las playas quedan cerradas y eso comprende tanto las playas aquí en Cartagena, de Boca Grande, de Marbella, de Crespo. Entre tanto, la clínica Medigel dio un nuevo parte de la paciente inglesa de 85 años de edad diagnosticada con coronavirus y señaló que tiene una marcada mejoría. Para el caso de las 2 personas contagiadas recientemente, ambas pertenecen al personal sanitario que atendían a esta mujer. Las autoridades, la alcaldía ha mandado un mensaje estricto a la comunidad a cumplir con todas estas medidas. Es por el momento la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda Vicky en Semana y a las 9:30 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.